Cuando pensamos en San Patricio nos vienen a la mente desfiles, tréboles, todo de color verde, ¿cierto? Bueno, esa historia no es ni la mitad de la verdad. Hoy vamos a conocer al hombre real, al que está detrás de toda esa leyenda. A ver, seamos honestos. ¿Qué tanto creemos saber sobre el famoso santo patrón de Irlanda? Probablemente menos de lo que pensamos. Si le preguntamos a cualquiera, lo más seguro es que nos diga algo como esto. Ah, sí, el que sacó a todas las serpientes de Irlanda. O el que usó un trébol para explicar la Trinidad. Para muchos, es solo una excusa para un buen desfile. Y claro, casi todo el mundo da por hecho que era irlandés. Bueno, pues agárrense, porque la historia real, la del hombre de carne y hueso, es mucho, pero mucho más intensa y fascinante que cualquier mito que hayan escuchado. Ok, empecemos por el principio, y para eso tenemos que viajar en el tiempo. Nuestra historia no arranca en Irlanda, para nada. Nos vamos a la Britania romana a finales del siglo IV. Ahí, en una familia con bastantes privilegios, nació un niño llamado Maewyn Succat. Y aquí va la primera sorpresa. Patricio no era irlandés. ¿Qué va? Era un romano britano. Fíjense, su padre Calpurnio no solo era diácono, sino también un oficial romano, y su abuelo había sido sacerdote. O sea, venía de una familia muy conectada con la iglesia. Pero, a pesar de todo eso, él mismo confesó que en su juventud la religión le era bastante indiferente. Dijo que aún no conocía al verdadero Dios. Tenía solo 16 años, y a esa edad, todo, absolutamente todo, cambió. Su vida dio un giro de 180 grados, y de la forma más brutal que se puedan imaginar. Un día, unos piratas irlandeses atacaron la villa de su familia y lo secuestraron. Se lo llevaron cruzando el mar hasta Irlanda, y ahí lo vendieron como esclavo. Así, de un momento a otro, se acabó su vida de comodidades. Imagínense, durante 6 años, 6 larguísimos y miserables años, Patricio tuvo que trabajar como pastor. Casi siempre solo, en las colinas de Irlanda, aguantando un hambre terrible, un frío que calaba los huesos y una soledad que te aplasta el alma. Pero fue justo ahí, en medio de toda esa desolación, donde algo cambió por dentro. En su propia autobiografía, La Confesiones, él cuenta cómo fue su despertar espiritual, un cambio radical que nació increíblemente de la peor de las adversidades. Y después de esos 6 años planeó su escape, que fue toda una odisea. A ver, paso a paso. Primero, cuenta que escuchó una voz en un sueño que le dijo, «Huye, hay un barco esperándote». Segundo, se aventó una caminata de más de 300 kilómetros solo, hasta llegar a la costa. Tercero, cuando llegó, el capitán del barco le dijo que no. Pero Patricio se puso a orar, y de repente, el tipo cambió de opinión y lo dejó subir. Y para rematar, cuando ya estaban en tierra, pero perdidos, muriéndose de hambre, él rezó por comida y apareció una manada de cerdos salvajes. ¡Increíble! Consiguió volver a casa, reencontrarse con su familia. Uno pensaría que ahí termina la historia, ¿no? Y vivió feliz para siempre. Pues no, no podía estar en paz. Tenía una visión que lo perseguía, una y otra vez. Una visión que lo llamaba a regresar a Irlanda, ¿sí? A la misma tierra donde había sido un esclavo. En esa visión, veía a un hombre que venía de Irlanda y le daba unas cartas. Y mientras las leía, escuchaba una voz, la que él llamó la voz de los irlandeses, que le rogaba que volviera. Era un llamado que simplemente no podía ignorar. Y aquí viene lo más impactante. Tomó una decisión que va en contra de toda lógica. Se fue a estudiar a Europa para ser sacerdote, lo ordenaron obispo y decidió volver a Irlanda. Pero esta vez no como un esclavo que huye, sino como un misionero. Y que nadie piense que fue fácil. Su misión fue peligrosísima. Es verdad que bautizó a miles, pero también se enfrentó a la furia de los jefes paganos y los druidas, que no lo querían ahí. Además, al ser extranjero, no tenía ninguna protección legal, nada. Él mismo escribió que una vez lo golpearon, le robaron todo y hasta lo encadenaron. Y por si fuera poco, hasta sus propios jefes en la iglesia lo criticaron. Llegaron a acusarlo de buscar un beneficio personal con todo esto. Y bueno, con una vida así, es normal que surgieran leyendas. La más conocida de todas, por supuesto, es la del trébol. Es la imagen clásica que todo el mundo tiene en la cabeza cuando piensa en San Patricio. La historia es muy buena, ¿no? Que usó un trébol de 3 hojas para explicar algo tan complejo como la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, 3 en 1. Es una metáfora genial, la verdad. ¿El problema? No hay ni una sola prueba de que él lo hiciera.
De hecho, la primera vez que esta historia aparece por escrito es en 1726, más de 1200 años después de su muerte. Y esto nos deja con dos versiones de Patricio, muy distintas. Por un lado tenemos el mito, el obispo poderoso que expulsa serpientes y hace milagros. Pero por otro, tenemos al hombre, un exesclavo, un sobreviviente que tuvo el valor de volver a la tierra de sus captores por algo en lo que creía, que se enfrentó a peligros constantes y que, por suerte para nosotros, nos dejó su propia historia. Y esto es clave, ¿eh? La razón por la que sabemos todo esto no es por las leyendas que vinieron después, es porque él mismo nos lo contó. De su puño y letra solo sobrevivieron 2 documentos, su autobiografía, la Confessio, y una carta muy dura que le escribió a un jefe militar que había secuestrado y esclavizado a gente que él acababa de bautizar. Su increíble vida llega a su fin aquí, o al menos eso se cree. Este es el supuesto lugar de su sepultura, en Downpatrick, el lugar de descanso de aquel joven romano britano que fue secuestrado, vendido como esclavo y que regresó para convertirse, contra todo pronóstico, en el apóstol de Irlanda. Así que, para terminar, queda una pregunta en el aire. Ahora que sabemos que la historia real no es de magia y serpientes, sino de un sobreviviente que encontró un propósito a través de un increíble acto de perdón, ¿cómo cambia eso lo que pensamos de las fiestas y las leyendas que celebramos cada 17 de marzo? Vale la pena pensarlo.